Un saludo muy cordial a la primera ministra. Estamos en realidad hablando de espionaje, de soplonería, de chuponeo, de reglaje, todas costumbres muy antiguas, tan antigua como la misma política. Y con resultados, con muchos resultados a través de los 2000 años o más de democracia desde Grecia hasta nuestros días, aunque no los 2000 años, 2500 años fueron democracias completas. Pero espionaje fue el que se le hizo a Sucre para matarlo, al mariscal más joven de la América de aquella época, en las sierras de Ecuador, en Marruecos, para matarlos, y los asesinos habían inclusive pernoctado con Sucre y tomado desayuno con él. Pero espionaje fue el que hicieron también a Sánchez Carrión, para matarlo. Y espionaje también hicieron a Monteagudo, para matarlo. Y en el caso de Monteagudo y de Sánchez Carrión, se le echó la culpa a Bolívar de los asesinatos. No el de Sucre, porque el que más sufrió fue el propio Bolívar. Se quedó muy afectado con la muerte de Sucre, Bolívar. Y si vamos a épocas recientes, Presidenta, tenemos, diremos al personaje más modernizador de la soplonería, del espionaje en el Perú, que se llamaba Esparza Sañartu en época de Odría. Y Esparza Sañartu organizó el departamento o la institución de la soplonería en el Perú de una manera moderna, como diríamos hoy día. Y luego, al final del régimen de Odría, fue elegido ministro del Interior para buscar un cierto blindaje. La novela de Vargas Llosa lo refleja muy bien en Conversaciones en la Catedral. Pero Esparza Sañartu murió en el anonimato y pobre, en el pueblo de Ricardo Palma, pasando Chosica. Y luego viene Montesinos. La pregunta es, hoy, ¿quién es el Esparza Sañartu de este gobierno? ¿Quién es hoy el Montesinos de este gobierno? Porque evidentemente hay un espionaje. Y cuando la primera ministra habla de hechos tangibles, de hechos objetivos, bueno, acá se lo puedo mostrar. Acá tenemos al señor Chávez Rojas Rosendo Francisco, trabaja en la DINI. Me arregló. Aquí está. Y aquí está lo que me arregló. Aquí está desde la DINI, por supuesto. Aquí están a toda mi familia. 14 miembros de mi familia, Presidenta. Aquí está. ¿Se lo puedo decir? Y no solamente, señora Presidenta, lo puse en conocimiento del gobierno. Aquí está. El oficio 619-2013, del 2 de octubre de 2013, que le mando yo al ministro Pedraza, con la relación de toda mi familia, reglada. Aquí está. Hasta un sobrino que vive en Australia. Aquí está, presidente. Nunca hubo respuesta. Nunca hubo respuesta. Qué curioso. Le estoy dando nombre, le estoy dando DNI y otros nombres más. Y la DINI y el Ministerio del Interior, aquí está, sin respuesta. Al señor Wilfredo Pedraza. Pero hubo otra, Presidenta, dirigida, también la misma fecha, a José Saturnino Céspedes Aguirre, director de Inteligencia Policía Nacional del Perú. Aquí está. También aquí estamos, la misma fecha, 2 de octubre de 2013. Aquí está, pongo a toda mi familia, Presidenta. A toda mi familia la pongo acá. Sin respuesta. Sin respuesta. La ministra quiere hechos tangibles. Estos son hechos tangibles, ministra. Estos son. Pero vayamos a ella misma. Vayamos a ella misma. Acá le mandé un oficio a ella. Ana Jara Velázquez, ministra de Estado en la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí está.
21 de noviembre de 2013. Sin respuesta. Le pido que me diga quiénes son las personas de seguridad que trabajan en su ministerio. Porque había sospechas que había también espionaje. Hay 600 compañías de seguridad en el Perú, oficiales, formales, 1.200 más informales. Y aquí estamos pidiéndole, y la ministra Nájara tampoco le dio importancia. Y podría yo decir lo mismo del señor Figalo, aquí está, todos con sello y con cargo. Estos son hechos tangibles, Presidenta, estos son hechos tangibles. Esto no es palabrería hueca, aquí está. Pregúntale por lo mismo. A Von Gesell, también, tampoco. Aquí tengo todo la información que pueda, y el gobierno no contesta, no sabe, no entiende, no comprende, no hace caso, o es cómplice. O es cómplice. Hechos concretos, Presidenta. Y entonces yo me pregunto, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué gobierno estamos que no se preocupa por el chuponeo, por el espionaje, que como decía, es tan viejo como la propia política? Pero en este caso ya no te espían, ya no te siguen para matarte, como hicieron con Sucre, como hicieron con Monteagudo, como hicieron con Sánchez Carrión. No, como hicieron con Manuel Pardo aquí, a pocos metros en las escaleras del viejo local del Senado de la República. No, ahora ya te espían para extorsionarte, para mediatizarte, para neutralizarte. Pero las técnicas pueden haber cambiado, pero las intenciones políticas son las mismas. Y el gobierno no dice nada. Entonces, ¿ante qué estamos, Presidenta? Por eso que yo no creo que la ministra tenga conocimiento todo. De repente esta carta que le decía a ella no la recibió. Estaba ahí atendiendo labores de su ministerio. Pero al servicio de inteligencia, aquí está el señor de inteligencia. Yo le dije esto hace una hora que le iba a decir. A ver si en una hora ha logrado establecer quién es el señor Rosendo Francisco Chávez Rojas. A ver si lo sabe. Está aterrado. Ahí está atrás, aterrado, bien sentadito está. ¿O es ese o no es ese? Bueno, todos tienen la misma cara en el servicio de inteligencia, presidente. Todos tienen la misma cara. El mismo uniforme, el mismo terno azul y la misma corbata. Lo único que le falta es un periódico, leer un periódico y se acabó, para completar la soplonería. Lo único que falta, su periódico bajo el brazo para leerlo de vez en cuando. Esa es la soplonería. Así eran los soplones de antes, Presidenta, y los de hoy día no han cambiado mucho. Entonces yo creo que la Presidenta puede ignorar, seguramente lo puede ignorar, pero eso no lo libre de responsabilidades. ¿Quién es el Esparza Sañarzu, el Mortecinos de este gobierno? ¿Quién? ¿Quién maneja el servicio de inteligencia? Pero además, todo esto, Presidenta, que está aquí, todo esto que está aquí, salió luego publicado en los pasquines de Orellana y con denuncias contra mi familia, contra mi suegra que tiene 100 años y no sabe cómo se llama, Presidenta, también en el Poder Judicial, con todas las propiedades que hay acá, viajes, etcétera. Entonces, ¿qué significa? ¿Que es el gobierno? ¿Que es cómplice el gobierno de una mafia organizada? ¿De la mafia de los delincuentes? ¿Venden información? ¿Quién integra? ¿Quién integra el servicio de inteligencia? ¿Quiénes son los miembros? ¿Qué selección existe para llevarlos allí? ¿A qué se dedican todo el día? ¿Y a qué se dedican en tiempo libre? Porque acá el tiempo libre también es importante. Como hay 24 por 24, la pregunta es los servicios de inteligencia, las 24 horas que no están, ¿a qué se dedican? ¿A chuponear a los opositores por su cuenta? ¿O es que chuponean a los opositores durante las horas de trabajo? ¿O durante sus horas libres? ¿O chuponean para los particulares? De repente el interés también es de particulares, son intereses comerciales. ¿Quién maneja esto, Presidenta? Ese es el tema. Y acá hay una responsabilidad de la primera ministra, con el aprecio y la simpatía que le tengo. Pero ella o conoce o desconoce, pero en ambos casos tiene que asumir su responsabilidad. Para una precisión, pide la palabra la Premier. Adelante.
Sí, básicamente por alusión, Presidenta, por su intermedio, con relación a un documento dirigido a mí en mi gestión de Ministra de la Mujer, de acuerdo a al Reglamento de Organización y Funciones del MIM, todo documento ingresado por trámite documentario es derivado a la Secretaría General para luego absolver la consulta. Seguramente en ese estado se haya encontrado la solicitud de información requerida por el señor congresista Víctor García Belaúnde, porque de las que yo tuve conocimiento y en más de una oportunidad que se pidió la información de parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando me desempeñé como ministra de Trabajo, en más de una oportunidad he absuelto yo misma, mediante oficios, las consultas de la data que se nos ha solicitado. En todo caso, verificaré en qué estado se encuentra la información solicitada. Y también ante la DINI, ante el Ministerio del Interior, independientemente quién sea el titular de la cartera, en qué estado está la información que usted hace alusión. Pero nosotros no somos ciudadanos comunes y corrientes, Presidenta. Ejercemos un cargo de representación de la más alta instancia, que es la de ser congresistas. Si hay una resistencia de parte de una entidad del Estado, cualquiera que fuere, o las sospechas como las ha tenido el congresista García Belaúnde de que se están haciendo contra él y contra su familia prácticas ilegales, entiendo que se debe haber también informado en su momento a la Comisión de Fiscalización o a la Comisión de Inteligencia. Sería bueno por su intermedio saber en qué estado están esas investigaciones, sobre todo ahora que él señala que esa información fue utilizada por la red Orellana para destruir honras. Seguro todo eso suma como insumos para la investigación que ellos están verificando. Y que dicho sea de paso, ya que se trae a colación el tema de Orellana, mientras nosotros estamos llevando a cabo este debate, está la información pública de la pérdida de información en sobres lacrados referente a ese tema. Imagino en sede del Ministerio Público o Judicial, ajeno al Poder Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente, haciendo uso de mi participación en este momento. Presidenta, primero, como bancada nacionalista, como bancada de Gana Perú, quiero rechazar cualquier reglaje, chuponeo, seguimiento, espionaje que se realice a ciudadanos y políticos del país. Creo que por principio, Presidenta, tenemos que rechazar este tipo de prácticas del pasado que se ha producido en gobiernos anteriores, no solamente por gente ligada al Servicio de Inteligencia Nacional, sino también por empresas privadas, y en algunos casos produciendo información simulada para atacar al gobierno de turno. Y en ese sentido, creemos que estos hechos que se denuncian tienen que ser debidamente investigados con la mayor objetividad y la mayor neutralidad. En el caso de la congresista Marisol Espinosa, se ha hecho una exposición totalmente clara, donde se ha expuesto un plan de alrededor 5 años hacia atrás, de movimientos terroristas de nivel internacional. Y nuestro país no puede sustraerse a la prevención que debe darse ante estos casos. Por otro lado, Presidenta, yo quiero hacer mención a una publicación que ha salido en un medio de Internet, a raíz precisamente de la denuncia de chuponeo y espionaje al expresidente Alan García. Se trata precisamente de la revista Vanguardia Aprista, donde hablan de que en el 2001 el señor Alan García y Jorge el Castillo se grababan sus conversaciones. Para esto quiero mencionar lo que
señala la edición número 1701 de la revista Caretas, que dice, y permítanme dar lectura, que dice: Toledo, en ese entonces presidente de la República, no tiene la menor idea de lo que sería el partido aprista en la oposición. La sentencia venía con el ceño fruncido y una gruesa gota de sudor en la frente de un alto dirigente aprista el martes 18. Pocas horas después de escuchar al presidente de la República en el local de construcción civil, cuando Toledo habló de la preocupación social de su gobierno, dijo: nosotros denunciamos a las malditas sérvices mucho antes de que algunos personajes regresaran de París, donde vivían cómodamente tomando vino. Eso dice el artículo correspondiente. Continúo. El dardo presidencial, que más parecía macana, tenía un claro destinatario, Alan García Pérez, y llegaba en el momento más caliente de la semana, a menos de 48 horas de que el país conociera, tras revelación del periodista Gustavo Gorriti en su programa de televisión del último domingo, que el líder aprista y el secretario general de su partido, Jorge el Castillo, habían sido chuponeados el día 18 de noviembre. El escándalo se había desatado. Si bien el espionaje telefónico era una práctica conocida y denunciada por las fuerzas democráticas durante el Fujimorato, se esperaba que esto hubiera sido neutralizada durante la transición y la posterior llegada de la administración Toledo al gobierno. Sin embargo, Presidenta, la prueba en contrario lo aportó Gorriti. Entonces, varias hipótesis emergieron para explicar el suceso. Para unos, podía tratarse de rezagos del montesinismo. Para otros, de funcionarios con rango de menor actuando por su cuenta. Como aún era temprano para llegar a conclusiones, García y del Castillo fueron enfáticos en pedir que se investigara el suceso, y por lo que esa noche se escuchó, en ningún momento responsabilizaron al gobierno. Al día siguiente, si bien el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, había negado cualquier responsabilidad gubernamental en el hecho, se esperaban las palabras del presidente y nadie imaginaba la pólvora que traería consigo en Junín. El jefe de Estado reaccionó como si estuviera develando una conjura en su contra. Yo no le permito a García insinuar, palabras de Toledo, que este gobierno democrático pudiera estar involucrado en el chuponeo. Sé que está en campaña prematura, pero no le permito sus insinuaciones, y agregó, por si a alguien le había quedado claro la morisqueta: todas las noches están saliendo a dar consejos a este presidente. ¿Se pueden imaginar ustedes, si yo aceptara sus consejos, terminaría con 2 millones y pico de hiperinflación, una recesión, un desempleo masivo como el que nos dejó durante su gobierno? Yo le pido al doctor García que deje el juego de la doble escopeta, que pare su juego. Ese es un artículo, Presidenta, del año 2001, en el que la revista Vanguardia Aprista, que está publicada en Internet, denuncia que aparentemente se habría producido una simulación de una supuesta grabación producida entre el señor Jorge el Castillo y el expresidente Alan García, que luego fue parar a un programa dominical en Frecuencia Latina. Entonces, hoy, en el diario La República, ha descartado cómo es que se podía producir un chuponeo o un espionaje en momentos en que el señor expresidente Alan García se encontraba en España. A lo largo de la historia, Presidenta, podemos ver que muchas personas de la política nacional han sido chuponeadas. Entre ellas, estamos hablando incluso de la candidata a la alcaldía municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la señora Lourdes Alcorta. También apareció audios del ministro Cateriano.
han aparecido diversas pruebas, Presidenta, en donde se ha demostrado claramente que existen mafias organizadas que pretenden chuponear, arreglar, espionar para presentar y entregar documentación y para perjudicar a los adversarios políticos. Y eso, Presidenta, tiene que investigarse a fondo, y por eso yo rechazo enfáticamente que antes de cualquier investigación no se puede sindicar, no se puede directamente cuestionar como una conclusión totalmente terminada que detrás de los supuestos reglajes, detrás de los supuestos espionajes, está el gobierno. Lo que yo pido, Presidenta, es que si existe por lo menos una sola prueba en la que vincule directamente al gobierno, al margen del caso de la vicepresidenta Marisol Espinosa, en el que se ha explicado contundentemente por el presidente o por el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, una sola, un audio en el que se vea claramente el chuponeo que se habría realizado a políticos por parte de este gobierno. Estamos completamente seguros, Presidenta, que no vamos a encontrar una sola prueba evidente. Y en el caso de la congresista Marisol Espinosa, es un tema que se tendrá que investigar para establecer con claridad las responsabilidades de ser el caso y si realmente existía, como es lo expuesto por el jefe de la DINI, este plan que duró alrededor de 5 años y se dio investigaciones en determinadas etapas. En ese contexto, Presidenta, nosotros alentamos, nosotros participaremos, nosotros nos suscribimos a cualquier investigación, a abrir la cantidad de comisiones que sean necesarias en el Parlamento para establecer y determinar quiénes estarían detrás de estas simulaciones, quiénes estarían detrás de estos supuestos reglajes, quiénes estarían detrás de estos espionajes. Pero lo que sí debe quedar claro, Presidenta, que nosotros no podemos ser partícipes de generar un clima de inestabilidad social, un clima de caos político. Eso no favorece a la democracia, no favorece las inversiones, no favorece el crecimiento económico del país y por el contrario, perjudica a los más pobres. Creo que nosotros tenemos que tener una posición totalmente responsable y madura con relación a las investigaciones que se han dado, a las investigaciones con relación a estos reglajes que se han dado a lo largo de todos estos años, como lo he venido señalando. Pero es de una vez por todas, Presidenta, hay que terminar con estas redes, con estas mafias, con estos personajes que utilizan, reglan y utilizan información para vender al mejor postor. No olvidemos que hace algunos meses se introdujeron y hackearon las computadoras de algunos ministros. No olvidemos el chuponeo del cual fue objeto el ministro Cateriano. No olvidemos las prácticas que perjudicaron a muchos candidatos en campaña, entre ellos al mismo presidente Ollanta, que en algún momento también fue objeto de chuponeo y reglaje. En ese contexto, señora Presidenta, nosotros participaremos en las investigaciones, porque somos los más interesados y porque a lo largo de la historia nuestra práctica ha demostrado que actuamos con claridad, que actuamos con transparencia, y es por eso que hoy estamos sentados discutiendo justamente estos hechos que merecen una investigación. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Mulder solicitó Presidenta, la palabra por alusión. Inicialmente le pedí la palabra porque pensé que iba a haber una alusión, pero la extraordinaria capacidad intelectual del congresista Gamarra, muy superior a la mía, me impide haber entendido bien lo que él leyó, sobre todo porque hace un uso muy avanzado del castellano,
no considerando los puntos seguidos ni los acentos que corresponden, entonces no entendí bien y al final terminó más bien diciendo que habíamos sido víctimas de un chuponeo el año 2001. Entonces, si esa es la larga lectura que hizo, me parece bastante bien y pertinente, porque efectivamente, bien y pertinente, no impertinente, porque demuestra pues que efectivamente hay una práctica consuetudinaria en este tema y por lo tanto entonces ya no me siento aludido. Pero sí que yo quisiera decir, Presidenta, a guisa de colación, lo siguiente, porque aquí se habla mucho de la DINI y todos sabemos que la DINI fue un organismo que se creó a partir del gobierno del señor Alejandro Toledo como un ente de coordinación de los distintos órganos de inteligencia de los que está compuesto el Estado. Y quiero referirme a una entrevista que da el señor Carlos Tapia, ex alto funcionario del actual gobierno, cuando le preguntan: ¿existe la posibilidad de que la DINI esté realizando seguimientos a personajes aliados al gobierno o en contra del gobierno? Yo no diría la DINI, dice él, yo diría la DIRIN, porque la DINI es un organismo coordinador de todos los aparatos de inteligencia. Está, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIE, el Servicio de Inteligencia Naval, la DIFAP. Yo no creo que ellos estén persiguiendo a los opositores o miembros del partido de gobierno. Yo prefiero referirme a la DIRIN, que es el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que trasladar a la Presidenta del Consejo de Ministros es si ella tiene conocimiento de los compartimentos estancos que hay en el ámbito de la inteligencia, que de hecho siempre existen. Porque la DINI es una suerte de coordinadora que tiene una reunión semanal de coordinación a la que los demás organismos de inteligencia le proveen de información. Ellos la centralizan, la clasifican y se la dan al principal usuario, esa es la denominación, usuario, que es el Presidente de la República. Pero ese mecanismo de cernir la información proviene de decisiones que toman los distintos jefes de inteligencia de los organismos adscritos a las Fuerzas Armadas, Fuerza Policial, Ministerio del Interior, incluida organizaciones que son en muchos casos también consultadas como la SUNAT, o la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, ¿hay allí algún mecanismo de control que evite que alguno de estos organismos tenga un manejo autónomo o sea direccionado directamente por su autoridad? Caso Ministro del Interior, caso SUNAT, caso Ministerio de Economía, que tienen mecanismos de seguimiento e información reservada de las personas. Ministerio de Economía puede abrir secreto bancario, Superintendencia puede abrir secretos bancarios, por ejemplo, y soltar las cosas por fuera, Unidad de Inteligencia Financiera también. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que la respuesta va a ser: vamos a ver, seguro que sí, la ley no así lo dice, pero la verdad es que no hay control. Ningún control en lo que se refiere a la provisión de fuentes de información que son recolectadas tanto electrónicamente como humanamente. Y por eso, Presidenta, hago también a colación una siguiente distinción, que tiene que ver con el reglaje que le hicieron al expresidente Alan García y que desvirtúa por alusión. Bueno, si lo contrario lo estoy alabando, pero si él considera de que es una alusión, se lo concedo en este momento, Presidenta, no hay problema. Congresista Gamarra, por alusión. Gracias, Presidenta. Yo sé que el congresista Mulder es bastante inteligente. Yo sé que ha entendido perfectamente el artículo periodístico que he leído en algunos párrafos y donde se alude que en el pasado el señor Alan García y Jorge el Castillo habrían simulado una especie de chuponeo para implicar al gobierno de Toledo en ese entonces y con esto generar un clima de reglaje y odios. Y al día siguiente el ministro Rospigliosi salió y deslindó con relación a un eventual espionaje y chuponeo de parte del gobierno de ese entonces. Entonces acá no estamos inventándonos, simplemente estamos leyendo un artículo que espero que el congresista Mulder lo haya entendido perfectamente, y no solamente lo ha entendido, sino que él sabe a lo que me refiero, porque esto proviene de una revista Vanguardia Aprista que está en Internet. Ahora, si él trata de minimizar mi participación, ahí está. Esa es la forma, ¿no es cierto?, cómo se debate democráticamente, tratar de minimizar al adversario sin fundamentar con ideas, con fundamentos,
las posiciones de cada uno de los integrantes de esta comisión permanente. En ese sentido, no me va ni me viene la alusión que me ha hecho el señor Mulder. Congresista Mulder, continúe. Bueno, Presidenta, yo no le he hecho ninguna alusión, al contrario, he ponderado su extraordinaria inteligencia y más bien le agradezco que diga que yo soy inteligente, pero no lo soy, al punto de que ahora tampoco lo he entendido. Y por eso es que no estoy en el nivel, digamos, de comprensión que debería necesitar. A confesión de parte, relevo de... Claro, sí, no hay ningún problema. Yo quería comentar lo siguiente. En el documento que se dio a conocer sobre el tema del reglaje al expresidente Alan García se señala efectivamente que el día 16 de abril hay una suerte de posicionamiento del lugar y se hace una descripción y no se consigna que en ese momento, ese día, 16 de abril de 2014, el presidente García no se encontraba en el Perú. Pero lo que no han leído es la segunda página de este documento que se presentó a nivel de la prensa, en donde se habla ya del día 28 de abril al 2 de mayo. Es decir, lo que se había establecido, y además ese es un modus operandi que no nos ha mencionado nada tampoco el señor jefe de la DINI, se ha mencionado en periódicos, que existe un software que se llama ScanLock, que permite que usted pueda encontrar los parámetros de su celular, del celular que van a chuponear a una distancia de 200 metros. Entonces, por eso guarda lógica ponerse a 2 cuadras. Porque no se le ve a la persona, pero puede captar el celular direccionándolo hacia donde está. Fuera de 200 metros se pierde la señal y por lo tanto entonces se hacen políticas de seguimiento a prudente distancia para no dejar huella y se va captando la señal del celular. Si usted está hablando por su celular en el carro, lo siguen a menos de 200 metros y lo van a escuchar todo lo que usted está diciendo. Y si está en su casa, mucho más fácil, se estacionan a 2 cuadras, a la espalda, nadie sabe que lo están arreglando, pero escuchan todo. Y eso es lo que justamente explica esa primera nota del 16 de abril. Pero la segunda ya dice justamente lo mismo, ¿no? 28 de abril, 9:45, nos constituimos en la casa de Alex. Y donde fue ubicado el localizador. 10:15, estacionamos el vehículo a distancia de... Ahí esa parte está cortada porque a mí solamente se me ha alcanzado una parte, tengo una parte pequeña nomás que me la han dado de la fuente periodística, y que es como una fotografía. Y se transmitió con la antena omnidireccional en todas las bandas y se utilizó la banda UMT S850 y ya después lo demás es ilegible. Entonces, Presidenta, no pues caigamos en el negacionismo, ¿no? Hay en otros países en donde el negacionismo es delito. Aquí en el Perú no caigamos en el negacionismo. No, garantizo que no es y no es. Caigamos más bien en la necesidad de abrir sospechas para encontrar responsabilidades. Porque, como señaló en la mañana el congresista Eguren, si los recursos económicos de la DINI, que tradicionalmente eran alrededor de 50 millones por año en los últimos 10 años, en el año 2013 subieron a 75 millones y después subieron a más de 100 millones y ahora para este año han bajado, es porque se han hecho compras. Y esas compras han sido todas reservadas y ni siquiera la Comisión de Inteligencia le han dado cuenta. ¿Qué se ha comprado con eso? Nadie sabe, pero algo se tiene que haber comprado. Y entonces este tipo de equipos, este tipo de software, es altamente probable que así sea. Si no le corresponde a la Comisión Permanente analizar esto, la Comisión de Inteligencia va a tener que pedirlo. Y la Comisión de Inteligencia le tiene que dar cuenta al Congreso, porque tampoco es un cenáculo cerrado. La ley dice que son 5 parlamentarios, o 7 elegidos para todo el periodo, que deben sesionar siempre en manera reservada, incluso la presencia de algún otro parlamentario debe ser debatida y aprobada en su seno, pero cuando tienen información la tienen que dar a conocer al Pleno del Congreso, en sesión secreta también, como lo hicimos en el año 2005, me parece, cuando, a raíz de una filtración de un oficial de Marina de apellido Barba, recuerdo bien, se hizo una investigación y se presentó ante el Pleno del Congreso una lista de 19 empresas que ofertaban ese tipo de servicios. Y eso pasó al Ministerio Público y, como muchas veces sucede, allí empezó al sueño llamado de los justos o dejarlo para el tema de las calendas griegas. Entonces, eso tiene que traernos la Comisión de Inteligencia, porque hay sospechas específicas de que esto evidentemente tiene que justificarse con las compras que se han hecho y que se autorizaron con decretos supremos que no se han publicado, con decretos supremos secretos, reservados,
que obviamente sí tiene que tener, espero, la Comisión de Inteligencia, si no, ¿para qué estaría? Entonces, este tipo de equipos son equipos de los cuales se tiene que dar cuenta. Y creo que, Presidenta, este es uno de los compromisos que perfectamente la congresista, porque yo siempre reitero el cargo de congresista de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, porque siendo una parlamentaria, obviamente le corresponde doblemente la prerrogativa también de hacer la investigación, el reclamo y abrir las puertas que se tenga que abrir, aunque tenga la responsabilidad de representar al gobierno. Y entonces ella puede perfectamente obtener esta información y compartirla con su Congreso y con su Comisión de Inteligencia para que podamos tener el control específico de si el gobierno hace o no este tipo de acciones. Me pide una precisión la Premier Ana Jara. Adelante, Premier. Sí, gracias, Presidenta. En algún momento de las intervenciones se hizo alusión precisamente al tema presupuestal que inicialmente señalara el congresista Eguren. Con relación al año 2013, está prácticamente ya auditado, falta, me ha comunicado el propio Contralor de la República, falta un extremo del año 2013, pero que sería la parte final de lo que significa la acción de control de los gastos de inteligencia para aquel año precisamente en que fueron adquiridos estos equipos de especialidad en materia de inteligencia y de espionaje. Lo que señala el señor Contralor Facuri y que fue también coberturado por la prensa porque fue invitado al Congreso de la República para que dé cuenta si había encontrado su representada irregularidades en las auditorías administrativas que se realizaron a los gastos de la institución y textualmente, como en algún extremo una congresista leyó, señaló que no había encontrado ninguna irregularidad de carácter penal o civil con relación a los gastos de la institución de inteligencia. Eso para señalar de que en ese año tan sensible, donde se presupuestó precisamente la compra de equipos para hacer labores de interceptación con participación del Poder Judicial en materia de narcotráfico y de terrorismo, la Contraloría entró a auditar esas cuentas y las encontró conformes. Y eso en su momento fue un hecho público porque se prestaron a declaraciones que son de dominio público y que fue coberturado por la prensa. Con relación al estado actual de esos equipos, consulta, Presidenta, que yo también he efectuado a los señores de la DINI, me señalan que precisamente en una de las visitas, entiendo que a propósito de las investigaciones que se vienen realizando sobre estos hechos, la Comisión de Inteligencia, desplazándose a las instalaciones de la DINI, verificó los ambientes donde se encuentran estos equipos que no están operativos, es lo que a mí me han señalado, porque todavía continúa el proceso de compra para los implementos que se requieren, porque son equipos de alta tecnología que no hay en el Perú. Se requieren los implementos, los accesorios para que esto pueda funcionar, además de una logística de infraestructura. Un cambio normativo, porque hay que modificar ciertas herramientas de gestión para hacerlo legal, y, por supuesto, la intervención del Poder Judicial, porque solo bajo autorización del juez y del Ministerio Público se puede hacer esta labor de espionaje. No se puede decir a la fecha que esos equipos hayan entrado en funcionamiento. De eso yo le pediría, Presidenta, que ustedes hagan la solicitud de la información a la Comisión de Inteligencia, si es verídica la información que yo estoy señalando, porque son ellos los que se han constituido para verificar el estado de estos equipos. Y entiendo que en su momento usted también ejerció la presidencia de esa comisión. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Segundo Tapia. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, mi saludo a la Premier Ana Jara. Presidenta, si bien es cierto, en esta ocasión se ha presentado acá en la Comisión Permanente la Premier para ver el espionaje a opositores al gobierno y oficialistas por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. Y también es bueno recordar acá de que sí, pues a través de la prensa hemos dicho que es importante que haya un cambio en el gabinete, que haya un refrescamiento, con ministros decentes y que trabajen. También, Presidente, es importante manifestar que sí hemos pedido la renuncia de la Premier Ana Jara y también, de no ser así, la censura correspondiente.
Y esto también se ha manifestado pues de que la Premier como que estaría pintada, ¿no?, en la pared, también se ha dicho. Y es porque no se habría demostrado que tenga poder, autoridad sobre los ministros. Conocemos a la congresista Ana Jara, a la colega Ana Jara, como persona también es una excelente persona, pero aquí no se trata de la persona Ana Jara, se trata de la Premier, la que representa al gobierno y que dirige las políticas de gobierno. Entonces, asimismo se ha visto que llama a dialogar, pero sin embargo, detrás el reglaje y chuponeo, no solamente a la oposición, sino que también a miembros del oficialismo. Y en ese sentido, yo quiero primero solidarizarme con nuestra colega congresista y vicepresidenta Marisol Espinosa, por haber sido víctima de este reglaje. Por eso justamente quería decirle que aquí se ha producido algo grave. En un momento saludé lo que dijo el congresista Agustín Molina en el tema de política de gobierno. Pero sin embargo después habla otro colega congresista, dice que el tema de la colega Marisol Espinosa está clarísimo, contundente, está clarísimo, no hay nada que... Entonces, eso sí me preocupa. Y aparte, este no es un tema de espionaje empresarial. No lo llevemos a eso. Aquí no es un tema de espionaje empresarial, aquí es un tema de la DINI. ¿A quiénes han encontrado? ¿A qué personajes son? A este señor Guamán y a este señor Pianto, este señor comandante Johnny Bravo. ¿De dónde son? Son de la DINI. No es un tema de reglaje, espionaje privado, es de la DINI. ¿Y con quién despacha? Si bien cierto, orgánicamente es adscrito al PCM, pero ¿por quién despacha la DINI? Y ahí está su promoción del señor Ollanta Humala. Con el señor Ollanta Humala, con él despacha la DINI. Entonces, quiero decirles también que ¿cómo vamos a creerle a este señor Briceño? Si ahora ha dicho bien claro que, digamos, que fue a 180 metros, que el escolta de la congresista Marisol Espinosa dijo que en ese momento fue en la puerta de su vivienda, eso ha sido. Y por otro lado, que no fue que fueron a la comisaría y ahí ese de los DNI y desapareció, no, él desapareció, según el parte que dice, parte de la escolta de Marisol Espinosa, dice, no, que él tan pronto desapareció ahí. ¿Qué se llevó ahí? ¿Qué material se llevó ahí este señor? Sin embargo, al final tuvieron, no, que DNI, etcétera. ¿Qué le costó a ese señor, sabiendo que se está enfrentando a la escolta y sabiendo que ahí vive Marisol Espinosa, congresista? ¿Por qué le costó identificarse? Soy de la DINI y estamos haciendo esto. ¿Por qué quería sorprender que mi DNI, etcétera? No, entonces tampoco somos tontos, pues. Acá quiero decirles también de que esto ya es un tema sistemático, porque no solamente se trata también de la colega Marisol Espinosa, sino también de otros colegas, ya lo dijo acá, también Víctor García Belaúnde, ahí también Eguren, Lewis, y bueno, a Natalie Condori. Entonces esto ya es una cuestión, no es aislada, es un tema sistemático. Por eso que quiero decirle que acá el gobierno tiene que deslindar y no hay que defenderlo. ¿Por qué vamos a defender también? Porque dicen, la DIRÍN, en un momento dijeron, el señor Carlos Tapia, que ha sido alto funcionario de este gobierno, él ha dicho que incluso esto vendría de la DIRÍN, de la Policía Nacional, y a quien despacha prácticamente a los organismos de inteligencia, y también el señor Urresti. El señor Urresti, ¿por qué le voy a creer al señor Urresti si nos ha mentido a todo el pueblo peruano? No solamente cuando dijo, no, que el señor Ramos Heredia ha puesto en riesgo la captura, la extradición, la expulsión del señor Martín Belaúnde Locio.
No, nos mintió, porque no puedes ni capturarlo, ni extraditarlo, ni expulsarlo. Y ahora incluso más, miren la mentira del señor Urresti hasta dónde ha llegado. Es bueno que lo sepa el pueblo peruano. El señor Martín Belaúnde Locio en el Perú, hasta cuando se fue el exprocurador Salas, porque él también lo dijo en su momento, el señor Martín Belaúnde Locio estuvo suelto en plaza. No hubo una orden de captura en el Perú. Es más, ¿sabes cuándo se dio la orden de captura para Martín Belaúnde Locio? El 5 de enero del 2015, un día anterior de que se presente los 3 ministros, incluido el señor Urresti, ahí en nuestra comisión. Es bueno, ¿cómo es posible que el presunto delincuente de acá del Perú, más buscado en el Perú, haya estado suelto en plaza y no tenía requisitorias, no había una orden de captura para el señor Martín Belaúnde Locio? Por eso que ingresó fácilmente el 1 de diciembre a Bolivia. Y aquí todavía, ¿saben cuándo se efectúa realmente la orden de captura para el señor Martín Belaúnde Locio en el Perú? El 5 de enero. El 5 de enero, cuando justamente el día siguiente se tenían que presentar los 3 ministros. Entonces, otro tema fundamental que tiene que aclararnos aquí a través de la presidencia, la Premier, es el tema de la señora Tania Quispe. Nada se ha dicho hasta ahorita, o sea, ni siquiera lo tocan. Corresponde acá que se diga la verdad, porque no solamente se habrá hecho un espionaje, sino que se habría utilizado los bienes del Estado para tercero, para beneficios personales, y eso se llama peculado de uso. Y eso habría cometido la señora, ¿porque qué? ¿Para perseguir a quién? A alguien que tiene vinculación con su hijo de Tania Quispe, y nosotros acá, bien, gracias. Consideramos que toda práctica en pos de la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, esas prácticas no se pueden permitir y hay que salvar la democracia. Por eso también, en su momento, incluso yo lamentaba que en un momento la Premier, a quien respeto, y yo no tengo la menor duda en que ella sí tenga una comprensión lectora. Sin embargo, acá fue agredido un colega que no está, que no tenía comprensión lectora, para decir que este señor se había escapado. El señor, el de la DINI, cuando estaba frente a la habitación de la congresista Maricela Espinosa. Entonces yo pienso que eso, la Premier debería retirar esa palabra, porque yo sé que ella no tiene tiene la capacidad de entendimiento, tiene la comprensión lectora, y también lo tiene mi colega Juan Díaz Dios, porque para nosotros esto está muy claro. Entonces, Presidenta, es importante también que este señor, por ejemplo, Urresti, el ministro Urresti, perdón, ministro Urresti, no se moleste, colega. Digamos, ha entrado en una guerra política. Le voy a dar la interrupción, pero espere un momento, no se desespere. Que se ha iniciado esto ya realmente es una guerra política. Por tanto, sí es importante también, la Premier en su momento dijo que incluso se tiene que identificar, y en esa pista vamos, en esa línea vamos, se tiene que identificar si hay facciones, si hay situaciones paralelas, que de alguna manera, de repente, ni la Premier está enterada, porque despachan con el presidente Ollanta Humala. Entonces es importante que acá tiene la Premier que tomar el toro por las astas, tiene que demostrar poder, porque caso contrario, pues, y bueno, no voy a hablar también ya de los demás ministros, pero sí es importante que aires en el gobierno, cambios en el gabinete, ya que han pasado 6 meses y 6 días, y ella se comprometió, la Premier, a trabajar por fortalecer la institucionalidad, asimismo, y la lucha anticorrupción. Ahora cuando me habla incluso, este gobierno dice que no es corrupto, acá todos somos limpios, por favor, tranquilos. Yo pienso que al final las situaciones todavía no se han concluido. Tenemos por ahí presuntos temas, Óscar López Meneses, Martín Belaúnde Locio y otros temas más
que por favor, yo invoco de que no digamos, pues acá no hay corrupción. No, ustedes dijeron que la honestidad hace la diferencia. Y por ahí su presidenta de partido dijo, es tan difícil caminar derecho. Y sin embargo, ahora hay serios problemas de presuntos actos de corrupción. Por tanto, sí, yo considero que acá es muy importante de que se investigue. Se investiga hasta el final. Y este tema también que se dijo de Tania Quispe es un tema que lo recalco, que también no lo han dicho hasta este momento. Por tanto, me ratifico en lo que dijimos en su momento. Yo también pensaba acá, si no hay nada, ¿por qué se ha cambiado al director de la DINI? Director, sin efecto, la DINI no realizó ningún operativo cuestionable. ¿Por qué se relevó al director de la institución el 8 de enero? ¿Por qué se relevó? Entonces aquí es importante que también nos hubieran venido a decir, estas son las decisiones que ha adoptado desde el gobierno y específicamente desde la Premier, digamos, para deslindar bien claro con temas de espionaje y corrupción, que lo que queremos ahora más que nunca es defender la democracia. Entonces, por eso le pido acá a la Premier, a través de la presidencia también, liderazgo y que se hagan los cambios necesarios. Me está pidiendo una interrupción, me ha pedido el congresista Teófilo Gamarro, y también me ha pedido una interrupción el congresista Agustín Molina. Congresista Gamarra, adelante. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Tapia. Bueno, nosotros hemos señalado que estamos y avalaremos toda investigación que se realice en torno a los hechos denunciados. Pero creo que acá no podemos hacer de fiscales, jueces, reemplazar a la Comisión de Inteligencia o a la Comisión de Fiscalización o a la Comisión del Congreso, que todavía no ha realizado ninguna investigación, para que buenas a primeras vengamos tendenciosamente a señalar que acá está la DINI, que acá está fulano, acá está sutano. Creo que eso no es responsable, no es maduro dentro de la actividad parlamentaria. Está bien que el debate sea político, pero este debate tiene que merecer también las consideraciones que se requieren para señalar imputaciones, sindicaciones, y creo que en ese sentido sí, no podemos reemplazar a la Comisión, no podemos reemplazar al Ministerio Público o al Poder Judicial, no podemos ser concluyentes, que se hagan las investigaciones, no se van a desechar ninguna de las hipótesis que se estén formulando en este momento, pero abonemos a hacer investigaciones totalmente objetivas, sin cariz político tendencioso. Muchas gracias. Segunda interrupción, congresista Molina. Sí, lo que quería decir, señora Presidente, gracias. La argumentación que viene haciendo el congresista Segundo Tapia, creo que carece de veracidad. ¿Por qué le digo? Porque la Comisión de Inteligencia, el tema de la vicepresidenta Marisol Espinosa está en investigación. Entonces, lo que quiero decirles es de que no se puede adelantar juicios. Esperemos que la investigación concluya y luego sabremos quiénes son y cuáles son los responsables. Entonces, señora Presidenta, creo que hay que ser coherentes en nuestras expresiones y no adelantar juicios. Acá siempre nosotros vamos a defender al gobierno del presidente Ollanta en que no hay vínculo donde haya una sola prueba, donde haya una vinculación, donde haya la responsabilidad, o por lo menos un video. Simplemente son noticias tergiversadas, son noticias mediáticas y nada más. Por lo tanto, señora Presidenta, creo que acá tenemos que actuar responsablemente, porque el Congreso de la República merece el respeto también de la opinión pública y del país. Gracias. Congresista Tapia, culmine. Presidenta, me pide por excepción el congresista Mauricio Mulder si tenía la gentileza de darle una interrupción. Mauricio Mulder. Ya dio las dos interrupciones, congresista. El siguiente orador le puede dar la interrupción. Culmine, congresista Tapia. Bien. Bueno, yo pienso que congresista Molina, si para él no sirve un parte, digamos, policial de la escolta de la
vicepresidenta de la República del Perú. Entonces, no sé en dónde estamos. Esto es un documento muy importante, que es de su escolta de Marisol Espinosa. Y, por lo demás, ya no quiero seguir insistiendo en esto, solamente quiero terminar manifestando lo siguiente. Que sería mucho mejor, pues, que la Premier renuncie y junto con ella debería hacerlo el gabinete en pleno, ¿no? A estas alturas ya es muy tarde para que la Premier recupere el espacio político. Ollantaytamala la ha disminuido bastante. Ella, veo que a esta altura ya no puede poner orden porque este gabinete estaría completamente quemado. Muchas gracias, presidente. Congresista José Luna. Presidenta, por intermedio mi saludo fraternal a la Premier y congresista Ana Jara. Para mí es una profunda reflexión escuchando cuántas veces se ha chuponeado en persecuciones y tengo cuánta historia y cuántos temas de esto. Siempre se repite, y se repite como dice el congresista Belaúnde. Pero lo que yo me pongo a reflexionar, esto de los reglajes y chuponeos, poco a poco en una democracia más madura tiene que irse cortando. Y el gobierno que preside el presidente Humala debería apoyarnos y tanto su ejecutivo como el grupo legislativo debían unificar criterios y apoyar las investigaciones y no aparecer alguna idea discordante de que a priori den alguna opinión echando la culpa a uno o a otro. Deberían coordinar más y debían apoyar las investigaciones. Yo creo en la congresista, creo que es una política honesta, civil y que nos va a ayudar en esto. Las democracias maduras van justamente avanzando y esto, el chuponeo y el reglaje y perseguir al opositor por ser opositor va quedando de lado. Ese proceso se debe seguir dando y Anita, nos debes apoyar como congresista que esto se dé. Apoyar y que la Comisión de Inteligencia haga su trabajo de verdad y darle todas las facilidades para que ellos lleguen al fondo. No puede quedar impune, no puede quedarse en la nada, no puede no aparecer. Y la Fiscalía debe ejecutar su trabajo y debe encontrar culpables. Porque de no ser así, todo esto quedará que seguimos con una democracia adolescente y madura, como decía un maestro que ya falleció y mucho respeto. Entonces, que sirva esto para aprovechar, que sirva esto, congresista, premier, para aprovechar y hacer historia y que la historia nos recuerde que estamos avanzando en este tema, luchando contra todo aquel que pretenda manchar la democracia haciendo chuponeo, reglajes para chantaje, porque no es otra cosa para uso de chantaje y presión a la oposición. Por eso yo le llamo a una reflexión al Ejecutivo y al Legislativo nacionalista. Deben unificar criterios para que esto se investigue. Somos civiles, somos congresistas, vamos a estar en política y ustedes van a seguir estando en política. Y hoy estarán en el gobierno y mañana estarán en oposición. Y ocurrirá lo mismo con cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es adecentar la democracia. Y por eso les pido, colaboren con la Comisión de Inteligencia para que esto se aclare. Si no aparece ningún culpable y esto queda en el limbo, francamente todo esto no habrá valido para nada y diremos que no estamos avanzando y seguiremos un país bananero de tercer mundo, porque la estabilidad política genera estabilidad económica, la estabilidad económica genera inversión y la inversión genera empleo y de buena calidad. Muchas gracias, presidenta. Yo cuenta con mi respaldo congresista, Ana Jara, y mi esperanza y la esperanza de nuestro partido
de que usted nos ayude para desentar la democracia. Muchas gracias. Congresista Bengolea, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A través suya la bienvenida a la Premier y a su equipo de trabajo. Algunas reflexiones, creo que ya está básicamente todo dicho. Quisiera hacer algunas reflexiones adicionales, espero. Lo que he escuchado básicamente a la Premier y a los voceros del Gobierno, que dicho sea de paso han venido todos, ¿no? Porque he contado hasta 17, que son los que quedan más o menos ahora. Pero bueno, lo que les he escuchado repetir una y otra vez es que el Gobierno es inocente, que el Gobierno no ha hecho nada, que esto no es responsabilidad del Gobierno. Y me van a disculpar los aquí presentes, pero esto me suena mucho a lo que decía en su momento el Gobierno de Fujimori, ¿no es cierto? Nosotros no hemos hecho nada, y claro, responsable es el señor Montesinos, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, esta es una historia que ya la hemos escuchado en el Perú. Y yo estoy partiendo de la buena fe, no estoy diciendo que no sea así. Pero desde un principio de buena fe, si el Gobierno dice que no sabe nada, entérense que en el Perú hemos tenido estas historias antes también, y que precisamente decían los que entonces eran Gobierno que ellos no sabían nada. Entonces, mejor abran un poco más los ojos dentro de casa y comiencen a ver qué puede estar pasando dentro de casa, porque aparentemente algo ocurriría. Eso como una primera reflexión. Pero la segunda e inmediata, porque también lo he escuchado aquí, pero se lo escuché al presidente de la República, que es todavía más grave, es que ante las primeras imputaciones lo que dijo el presidente fue: son algunas agencias privadas. Entonces, espionaje privado, el Gobierno no tiene nada que ver. Entonces yo le preguntaría al Gobierno, ¿y qué ha hecho el Gobierno para evitar que esto sea perpetrado a través de agentes privados? Imaginémonos que sea correcta la tesis, que el Gobierno no tiene nada que ver, no es la DINI, son agentes privados. Bueno, ¿es correcto que en un Estado como el nuestro estas agencias privadas continúen haciendo este tipo de actividades? ¿El Gobierno ha hecho algo? ¿El supuestamente exitoso ministro del Interior tiene alguna idea de cómo combatir esto que está creciendo? Porque si no hacemos algo de inmediato, me temo, la próxima campaña electoral que vamos a vivir en el Perú, que será dentro de algunos meses, va a ser terrible, porque será entonces el gran negocio de las agencias de espionaje privadas. A eso estamos llegando, ¿no es cierto? A ver quién tiene más plata para contratar a las agencias, a ver quién espía mejor al rival para poder hacer la campaña política a partir del espionaje que está constituyéndose en algo de cada día en el Perú. Esto está mal, esto tenemos que pararlo y es responsabilidad fundamental del Gobierno pararlo. Entonces, quiero partir de la buena fe. ¿Ok? De verdad, usted dice que no, el Gobierno no tiene nada que ver. Imaginémonos que eso sea cierto solamente por un instante, por el primer planteamiento. Ok, ¿qué están haciendo? O sea, no se trata de decir, son ellos. Bueno, ¿quiénes son? Denme los nombres. Si con tanta seguridad el presidente dice que son algunas agencias privadas, nos gustaría saber quiénes son esas agencias privadas y qué están haciendo para que esto se detenga. Pero además, y aquí tiendo un puente, creo que ese es un buen tema para plantear. La Premier ha planteado una conversación, ha abierto los brazos para que las fuerzas políticas nos reunamos y hablemos. Ahí yo creo que habría que fijar un par de cosas y un par de condiciones. Voy a saltar ese tema. La primera es que, primero, con el mayor respeto, usted sabe el respeto que yo le tengo, en lo personal y como política también. Creo que es además una de las mejores cosas que pudo pasarle a este Gobierno, a este Ejecutivo. Su ministerio creo que es de lo mejor que le ha podido ocurrir. Pero es indiscutible, Premier, que usted ha perdido autoridad. O sea, después de los hechos públicos, con respecto a lo que decía el ministro del Interior, y el ministro del Interior no le hacía caso, y usted tenía que volver a salir. Es decir, lo que necesitamos saber es si usted de verdad va a ser quien va a manejar el Ejecutivo o no. Y esto lo tendremos que saber a partir de hechos concretos. Su gabinete requiere una oxigenación. Hay cambios que hacer en el gabinete, y que hacerlo rápido. O sea, no se trata de decir, vamos a conversar, porque además ya tenemos una experiencia, los partidos democráticos, que hemos ido con atención a las convocatorias que ha hecho anteriormente el Ejecutivo, usted no estaba allí, ¿no es cierto?, y nos vimos con la sorpresa que, bueno, se conversó mucho, pero no se llegó a nada. Entonces, es legítimo que pensemos que nos están convocando de nuevo para no llegar otra vez a nada. Entonces, ¿para qué? Entonces, yo creo que la conversación va bien, pero con dos condiciones. La primera, creo que la ciudadanía y nosotros necesitamos muestras concretas de que usted efectivamente va a tener el control. No se trata de decirlo, sino de demostrarlo. Y eso creo que la única forma, de repente usted tiene otra idea, pero para mí la única manera de que quede claro que Ana Jara es quien va a controlar de verdad el Ejecutivo es cambiando algunas piezas que ya deberían ser cambiadas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que nos explique claramente cuál es el objeto del diálogo. Es decir, vamos a buscar un diálogo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo del diálogo? ¿Qué queremos
construir al final de este diálogo con los partidos políticos. Yo le propongo un tema de agenda, para ver cómo luchamos todos juntos contra el espionaje que está constituyéndose una práctica habitual en el Perú, para ver cómo llegamos a las próximas elecciones sin que la agenda, porque además, lamentablemente para esto los medios de comunicación todos inmediatamente buscan el chuponeo, ¿no es cierto?, sin que la agenda del debate político sea lo que dijo en la intimidad de un político o lo que escribió en la intimidad del otro. O sea, esto no puede ser, a tanto no puede descender el debate político. Tal vez ese sea un tema de agenda, Presidenta, o Premier a través de la Presidencia. Pero insisto, más allá de los temas de agenda, creo que necesitamos cosas concretas, Premier, para que se recupere una situación que se le está yendo absolutamente de las manos al Ejecutivo. Ahora, siguiendo con el tema de la responsabilidad, yo decía quiero partir de la buena fe, y partiendo de la buena fe decía, ok, si son empresas privadas, bueno, pues díganos quiénes son, eso es una primera cosa. Pero una segunda con la cual ya hice referencia es, no se la crea tan fácil, Premier, a través de la Presidencia. O sea, no se trata que porque algún funcionario le dijo nosotros no somos, usted tiene que decir, sí, pues nosotros no somos. Porque le repito, eso ya lo vivió el Perú. O sea, debería comenzar a mirar con otros ojos y ahí tal vez aterrizar el por qué el servicio de inteligencia actualmente en el Perú está siendo de esta manera manejado. Usted me va a disculpar, pero no tengo, ¿cómo se llama el actor, el jefe de la INI? El capitán Briones, ¿es el jefe de la INI? Briceño, muchas gracias. Capitán del Ejército del Retiro. Como su antecesor, Gómez, capitán del Ejército del Retiro. Más allá que ambos sean promoción del presidente Humala, más allá de esa situación, que okay, son amigos de Humala. Pero dígame usted, con todo respeto, y eso me lo puede decir cualquier oficial de las Fuerzas Armadas, con el grado de capitán, ¿han logrado los estudios suficientes para manejar el servicio de inteligencia? Siendo ambos de infantería, además. O sea, no es su especialidad la inteligencia. No llegaron, además, a un grado dentro del Ejército que les permitiese hacer los cursos para conocer más la materia. ¿Y son los jefes de inteligencia? Estoy hablando del anterior y de este también. Ahí podemos comenzar a ubicar algunas explicaciones. Y tal vez, y aquí lo planteo, tengo el documento escrito, lo presentaremos en los próximos días, tal vez el Congreso pueda hacer algo. Nosotros vamos a proponer que a partir de la fecha, o cuando esto pueda ser aprobado, el jefe de la DINI sea efectivamente nombrado por el Presidente de la República, pero con ratificación del Congreso. Hace un rato yo escuchaba a congresistas hablar de la modernidad, de los servicios de inteligencia, en democracia, en modernidad. Bueno, pues, creo que este es un cargo que que necesitaría la ratificación del Congreso de la República. De aquí en adelante, no estoy pensando en el actual jefe, de aquí en adelante, un jefe del servicio de inteligencia en un Estado democrático, moderno, tendría que tener la ratificación del Congreso de la República. Ese es un proyecto de ley que vamos a presentar, así como ver también el tema de la penalización de estas actividades y del agravamiento de estas actividades cuando se trate de funcionarios públicos, proyecto de ley que mi bancada también va a presentar. De manera que más allá de las tareas legislativas que nosotros asumimos y que haremos, creo que acá hay unas respuestas políticas también que estamos esperando y algunas respuestas puntuales, Premier, a través de la Presidencia, que tengo la impresión, a pesar de las horas que tenemos aquí, todavía no se han escuchado. Porque, repito, creo que la respuesta no es nosotros no somos. Esa no es la respuesta. La respuesta es, estamos apuntando por acá, vamos a ir por esta dirección. ¿Qué es lo que vamos a hacer en concreto para terminar con esto que ya es una lacra social, a pesar que nos estamos acostumbrando todos? Decía, me parece que fue la congresista Mavila temprano, algo que es dramático porque es cierto, lo que ella decía es cierto. ¿Acaso no es verdad que todos nosotros aquí presentes nos sentimos chuponeados? Y sí, pues es verdad, ¿no es cierto? Ahora, es dramático que lo digamos con esa facilidad. Es dramático que lo aceptemos con esa facilidad. Es dramático que cada vez que estemos hablando por teléfono digamos, no, esto tenemos que hablarlo en persona. O cuidado con lo que escribes porque por acá no se escribe. Es un drama. O sea, no está bien que lo aceptemos como algo normal. No está bien. Y la responsabilidad fundamental es del gobierno. Gracias, Presidenta. Congresista Víctor Isla. Gracias, Presidenta. Saludo a nuestra Premier y colega Ana Jara y a todos los colegas presentes. Al finalizar su intervención, el congresista Bengolea hablaba que teníamos una sensación, que dijo creo que la congresista Mavila, que todos estamos chuponeados. Lamentablemente venimos de un proceso largo donde se destruyó la confianza y recuperar la confianza es un poco complicado. Entonces nos está tomando tiempo. Entramos en un proceso de recuperación de confianza y suceden algunos hechos que efectivamente hay que investigar. Y aquí quiero hacer
un pare. No una cuestión de fe, sino dejar que la Comisión de Inteligencia, donde están representados, ahí están, voy a mencionar los nombres de los que están presentes, está presidida por el congresista Irupay, está el congresista Carrillo, está la congresista Luz Salgado, está el congresista Tubino, está el congresista Mora, el congresista Bedoya y el que habla. Evidentemente no les puedo decir lo que estamos haciendo, pero lo que les puedo señalar es que la Comisión de Inteligencia, asumiendo su responsabilidad desde el primer momento que se dio estas denuncias, las primeras denuncias, ha comenzado a trabajar con mucha intensidad. Estamos declarados en sesión permanente. De hecho, todos estos días ha habido sesión, mañana también hay, pasado también. Se ha ido, como las noticias se han ido aconteciendo de a poco, se ha ido incorporando estas noticias referente a seguimientos. Hay una noticia también referente a un intento de chuponeo al expresidente García. Entonces, tenemos que la Comisión ha asumido esto con responsabilidad y está haciendo su trabajo. Acá todos somos pares. Yo entiendo que hay intención de todos de querer averiguar, investigar, y eso está bien, de los 130. Pero yo entiendo que dentro de la línea del respeto, pido a los colegas congresistas que permitan que la Comisión de la Inteligencia, cuyo mandato constitucional lo ha asumido como tal, realice su trabajo. Y anticipadamente no se prejuzgue un trabajo que todavía no ha sido presentado. Yo estoy convencido que la Comisión, primero que está trabajando con absoluta responsabilidad, con total imparcialidad, no existe ningún intento de bloquear algún pedido. Y es más, voy a hablar lo que puedo hablar, la congresista Salgado ha señalado que si en algún momento ella percibiera algún intento de querer bloquear algo, ella sería la primera en señalarlo. De verdad, yo le pido a los colegas, por su intermedio, Presidenta, que permitamos que esta comisión realice su trabajo como lo viene haciendo. Téngalo por seguro que el informe será con absoluta imparcialidad y transparencia, porque lo que se necesita acá, como ustedes lo han señalado, es llegar a la verdad. Hay un hecho que señaló el congresista Bengolea. Evidentemente, si revisamos años atrás, está claro que también aquí en el país existen estas empresas que brindan estos servicios. Si usted mira los diarios, hemos tenido oportunidad de mirar, ahí hay empresas ya que ofrecen servicios de seguridad bajo ese formato de seguridad, asesoría en seguridad. Entonces no estamos acusando a priori, pero evidentemente hay que descartar. Me pedía una interrupción al congresista Galarreta, presidente, por su intermedio. Congresista Galarreta, interrupción. Gracias, congresista Isla. Bueno, congresista Isla, como quien habla, ya viene de un periodo anterior, y muchas de las críticas que se hacen en la Comisión de Inteligencia no es tanto si hay o no, digamos, la voluntad de los congresistas. Probablemente ahora que han cambiado la composición parlamentaria habría que revisar también la composición de esa comisión, pero con lo cual el oficialismo, que tiene casi 4 miembros, con el aliado, que tiene el derecho de serlo, el congresista Mora, pues nos deja pues a la oposición esa situación de percibir que no va a haber parcialidad. Pero en fin, esa es una especulación y yo podría asumir que tiene, no creer que no está diciendo la verdad, porque yo lo conozco a Víctor Isla, pero sin embargo tenemos un caso que ha hecho Víctor Andrés García Belaúnde hace un rato. Él ha presentado oficios al Ministerio del Interior en noviembre de 2013. Y a través de la mesa congresista Isla, la presidenta del Consejo de Ministros le responde: voy a averiguar. En enero del 2015, voy a averiguar. O sea, ¿qué quiere que espere? Ya olvídese la oposición, la ciudadanía. ¿No era más lógico que vengan y digan: aquí está lo que pasó con el señor Rospigliosi y los responsables? Aquí está la institución de la señora Tania Quispe. Voy a anunciar que el señor Urresti ya no puede ir. O sea, ¿va a haber o no acciones? Porque convocan a un diálogo, que nosotros como partido hemos estado siempre dispuestos, pero esta vez no vamos a estar un diálogo si son los mismos actores, porque las acciones que hemos visto no son las que la buena voluntad de usted, que se las creo, está expresando hasta el momento, del 2013 al 2015 hoy día. Gracias, Presidenta. Congresista Isla, continúa. Bien. Lo que le puedo señalar, colegas, por su intermedio, Presidenta,
es que hay un trabajo serio en cierres. Esto es un hecho que ha sucedido. La realidad nos demuestra que existen estas denuncias, pero que hay que contrastar. Por eso, a priori, existen los hechos. Yo no puedo señalar, yo le pido que esperen el trabajo, si es la DINI, si es una empresa privada, pero alguien tiene que haberlo hecho. Es como cuando hay versiones, cuando existe una versión y de frente a ellas existen 3 posiciones, algunas de ellas no son. O si frente a un hecho hay posiciones antagónicas, hay un solo hecho, una de ellas es la verdad y una de ellas la falsa. Entonces lo que queremos llegar a esta comisión es a eso. Yo no les estoy señalando en ningún momento como miembro de esa comisión, porque evidentemente tengo limitación para poder expresar y soy respetuoso de ese mandato constitucional, pero sí les señalo que se está trabajando ahí. Pueden ver ustedes, se ha estado informando, haciendo ver que se está trabajando del trabajo intenso que se viene haciendo. Puedo señalarles también, sin decir pormenores, que sí se ha visitado las instalaciones de la DINI, porque eso es público. O sea, ya eso se ha informado. Les vuelvo a recalcar, ténganlo por seguro, que somos los primeros interesados en que la verdad se conozca, porque un tema de país, esto es un tema que necesitamos todos los peruanos que se aclare para poder llevar nuestro sistema democrático en paz, que como todos lo han señalado, de todos los colores políticos, que tanto nos ha costado recuperar. Yo estoy seguro que aquí hay una expresión de buena voluntad de todos, y las críticas señaladas con vehemencia y muchas veces de manera tal vez un poco alta, lo recibimos, lo procesamos y esperamos que nuestra comisión de inteligencia, donde estamos representados, y lo que ha dicho el congresista Galarreta, seguro en su momento habrá que recomponer la comisión, ya ustedes lo verán, eso decidirá el Pleno, tampoco nos oponemos a ello. Es verdad que hay una recomposición de las fuerzas políticas, porque así está, eso es la realidad de este Congreso de la República. Pero sí les puedo señalar, expresar a nombre de los miembros, porque los he escuchado todos estos días y hoy mismo, reafirmar esa posición de llegar a la verdad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, habiendo culminado ya el rol de oradores, vamos a dar el uso de la palabra a la Premier. Adelante, Premier. Gracias, señora presidenta. Este es un foro político. Las investigaciones que se vienen realizando para individualizar a los autores de estos supuestos reglajes, seguimientos, labores de inteligencia, que nosotros nos reafirmamos no provienen del gobierno, porque no existe una política de gobierno encaminada en ese sentido, ni una directiva, ni una disposición para que se incurran en estas prácticas antidemocráticas, y porque además, en el supuesto negado que existiesen, ningún oficial, ningún integrante del sistema de inteligencia se atrevería a hacerlo, porque sabe perfectamente que estaría incurriendo en un ilícito. Sin embargo, coincido en algunas de las exposiciones cuando dicen que no hay que incurrir en el negacionismo, porque eso es precisamente, señora presidenta, lo que ocurrió en el pasado. Cuando se cierra una entidad o una persona en una sola posición, que no admite prueba en contrario, es precisamente donde se inicia un temerario proceso de resquebrajamiento de las instituciones. A mí me corresponde, como representante del Poder Ejecutivo, señalarle a la clase política y a la ciudadanía que este gobierno es ampliamente respetuoso de la institucionalidad y de los derechos fundamentales de las personas. Uno de ellos es el derecho a la intimidad. No es, por tanto, una política de gobierno, aun cuando muchos de los integrantes de la Comisión Permanente no quieran aceptarlo ni quieran creerlo, esa es su prerrogativa. Pero eso es lo concreto y eso es lo que yo he venido a defender como ministra de Estado. Sin embargo, las investigaciones corren de oficio y a mí, desde la presidencia del Consejo de Ministros, me toca hacer mi parte. Esta parte de investigación, y por eso estoy en los recaudos de los documentos, precisamente para encontrar el detalle de las incongruencias que pudieran existir entre las posiciones de las investigaciones,
En el operativo de inteligencia que hoy se ha expuesto aquí ante la Comisión Permanente, que obedece a un plan de inteligencia islámico que data del 2010 y que ha continuado, máxime si teníamos, como lo he señalado en algún momento, la presencia masiva de turistas que venían de diversos países a propósito de la Conferencia Internacional de Cambio Climático en diciembre del año pasado, y los hechos suscitados fueron semanas antes, propiamente en el mes de noviembre del 2014. Nosotros, señora Presidenta, nos reafirmamos en nuestra vocación democrática de seguir fortaleciendo confianza y haré las investigaciones que ya se iniciaron. Colaboraré, como estamos colaborando, con el Ministerio Público para que los hechos se esclarezcan. Y continuaremos rindiendo satisfacciones al Congreso de la República en el control político que para el efecto ya se está realizando. Pero no es serio, no lo es, venir acá a señalar a priori, a pocos días de haberse hecho pública esta denuncia y que ha sido también conocida de una forma paulatina, una tras otra, con nombres de supuestos culpables, ya sea de personas naturales o personas jurídicas. Convengo, por su intermedio, con la postura del congresista Bengolea, en que es necesario que la clase política cierre filas para erradicar estas prácticas ilegales, irritas, que no podemos darle cabida en un Estado democrático. Y es bueno que a través del diálogo, aunque para muchos esto suene cansado, pues esto es lo que reclama la población, que los políticos nos pongamos de acuerdo. No debe ser lo extraordinario, debe ser lo ordinario, y moriré con esa postura toda mi vida. Nada ni nadie me va a hacer cambiar a mí de opinión, que nosotros podemos acercar posiciones, aún en los puntos más álgidos de discrepancia, entre gobierno y oposición, podemos hacer una agenda en común, y esta es urgente. Ver la parte normativa, sancionadora, ante estos casos de espionaje, máxime, si en el supuesto negado estos vinieran de parte del gobierno, y perfeccionar la norma, que ya debe existir a quien violenta la intimidad de las personas, más aún con fines lucrativos. Perfeccionar los mecanismos de control. Podemos, por supuesto, ponernos de acuerdo, podemos hacerlo. ¿Tenemos voluntad política? La tenemos. ¿Tenemos las facultades legislativas? Las tenemos. Pongámonos a trabajar. Yo he venido, señora Presidenta, a dar la cara. Podía haber pretextado X motivos para esperar que pasen los días, ver cómo el Ministerio Público avanzaba sus investigaciones, ver qué es lo que arrojaba el trabajo de la Comisión de Inteligencia, porque entiendo que están haciendo un trabajo de carácter sumario, al punto que ya han tenido una visita de inspección en el propio local de la DINI, donde han recabado la información que han creído por conveniente y aquellos informes que han solicitado y que seguramente se absolverán en los próximos días. Pero no, estoy aquí para dar la cara, conviniendo también con mis pares, que este es un tema de responsabilidad política. Aun cuando los hechos que son materia de investigación supuestamente datan del año 2013 e inicios del 2014, cuando yo todavía no estaba al frente de la PCM. Aun cuando los hechos que se le imputan a uno de los organismos públicos adscrito a mi sector tenga autonomía funcional y administrativa, y que no despacha con la primera ministra, porque la norma así lo dice, no porque sea una ilegalidad, no porque estemos sacándole la vuelta al cuerpo legislativo, sino porque así el Congreso de la República, pudiendo haber hecho uso de su control político, tratándose de un decreto legislativo que si consideraba que éste contravenía la Constitución política, podía muy bien haberla derogado en su momento. Y sin embargo, dentro de las facultades autoritativas que se le dio al Poder Ejecutivo, se nos permitió legislar en materia de seguridad ciudadana y de orden interno, esta herramienta legal que ha sistematizado todos los servicios de inteligencia que están repartidos en diferentes ministerios para ser encabezados por la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene que ver también con el tema de políticas públicas en este sentido. Y señala que la DINI informa y despacha directamente con el señor Presidente de la República.
Lo que me corresponde a mí como presidenta del Consejo de Ministros es continuar avanzando en estas investigaciones. Sí es necesario, enseguida le voy a conceder uso a la palabra, es necesario, es lo responsable y es lo políticamente correcto darle una satisfacción al Congreso en el sentido que hemos ubicado e individualizado a los autores. Nosotros haremos nuestro trabajo al interior del Poder Ejecutivo. Lo propio hace quienes son los defensores por mandato constitucional de la legalidad y quienes representan los intereses de la ciudadanía, que es el Ministerio Público. Lo propio hará, como ya lo está haciendo, el Congreso de la República a través de su Comisión de Inteligencia del Congreso. Me pide una interrupción al congresista Bengolea, señora presidenta. ¿Cómo no? Congresista Bengolea. Adelante. Gracias, presidenta. Muy concreto sobre el punto. He escuchado en estos últimos momentos a la legisladora, le agradezco, a la colega, que nos está llamando la atención entre colegas por algo que se nos pasó seguramente. Lo único que le corregiría es que usted dijo que en su momento, yo creo que siempre es momento, todavía podemos observar esa norma y seguramente podremos coordinar con su bancada, que seguramente hará suya sus expresiones, para poder derogar lo que corresponde a una norma que esté mal dada, porque no se trata de decir que les dimos capacidad para que legislen, legislaron mal y ahora es culpa nuestra porque no lo controlamos. Seguramente nosotros debimos controlarlo, pero ustedes debieron legislar mejor, pues entonces. Y si ahora queda esto en evidencia, ahí hay una tarea pendiente. Tomemos esa tarea y corrijamos. Pero lo otro que sí quisiera apuntar, a través suyo, Presidenta, la Premier, es que es verdad, la norma dice que la DINI despacha directamente con el Presidente de la República, pero sigue siendo responsabilidad política de la primera ministra. Es exactamente esa la función. Pues si fuera de otra manera, estaríamos llamando al Presidente de la República acá, cosa que es imposible constitucionalmente. Así está diseñado, ese es el diseño constitucional peruano. Usted se hace responsable por los errores que pueda cometer, que son muchos, por cierto, el Presidente de la República. Ese es el diseño constitucional, usted tiene que responder por eso. Gracias, Presidenta. Adelante, Premier. Gracias, Presidenta. Y por eso, señora Presidenta, es que estoy aquí, para dar la cara, con la conciencia limpia de integrar un gobierno que estoy absolutamente segura es un gobierno transparente y democrático. La historia nos juzgará, aunque esta sea una frase dicha en otro contexto, pero seguramente cuando tengamos que ser investigados, una vez que concluya nuestro mandato constitucional, nos daremos cuenta, con un debido proceso, que nosotros siempre hemos actuado con arreglo a ley y con arreglo a los principios democráticos. Permítanme un paréntesis en mi exposición, porque una de las intervenciones, haciendo una meditación, seguramente un congresista de la República, con los excesos que se puedan cometer en este celo que a veces se tiene por querer administrar justicia, se señalaba sobre este caso sonado y sentido y que ha causado reacción unánime de toda la sociedad frente a un hecho de violencia a un menor de edad por parte de un padrastro. Yo no tengo sino que solidarizarme con la familia y señalar que es indistinto que un certificado médico legista señale que el niño no ha sufrido una lesión que le haya provocado un daño leve o digamos, de mayor compromiso en su cuerpo, para traerlo como argumento a veces a los excesos que pueda cometer la opinión pública que censura a priori determinadas conductas o hechos que suceden en la sociedad. Lo que está claro y lo que está cierto es que ha habido un hecho de violencia que toda la sociedad debe condenar y que yo condeno como mujer y como exministra de la Mujer, y me complazco que a estas alturas de la noche este sujeto, este agresor de un menor de edad doblemente vulnerable, porque no solamente es un niño, sino que estaba bajo su custodia, haya sido ya puesto bajo el rigor de una prisión preventiva y que esta medida posiblemente se extienda a la madre si es que ha habido algún tipo de complicidad. Hay que cerrar filas por los niños, hay que tutelarlos y deben estar aparte de cualquier consideración de carácter político. Sobre las interrogantes que se han formulado, las observaciones o cuestionamientos con respecto a la legalidad o no de la solicitud de una funcionaria pública para que se verifique sobre las amistades o no de un pariente en grado de afinidad, pues yo estaré a lo que me informe, obviamente, con la base jurídica,
el ministro de Economía por depender directamente de ese sector, del ministro del Interior, que es quien habría otorgado ese servicio de seguimiento, y estaré obviamente acompañando la respuesta a la comisión permanente, porque es aquí donde se me están pidiendo las satisfacciones y que yo también he tomado conocimiento público de los mismos a raíz de que la titular de ese sector, de la SUNAT, es que lo ha hecho público. Sobre la confianza en determinados ministros, es una potestad, y lo sabemos todos, como congresistas de la República, exclusiva del presidente de la República. Mi propio cargo es un cargo de confianza. Es cierto que el presidente del Consejo de Ministros propone los nombres al presidente de la República, y esa es una evaluación que yo vengo haciendo. Y me he tomado este tiempo precisamente porque yo he integrado el gabinete ministerial desde 2 sectores, y muchos de los ministros que ahora trabajan conmigo bajo este gabinete, que comúnmente lleva el apellido del primer ministro, el gabinete Jara, he conocido su trabajo de cerca y les he permitido un espacio para poder medir las metas alcanzadas y determinadas posturas de carácter político que yo vengo analizando. Son temas que yo converso con el señor presidente de la República, pero que básicamente, aun cuando este sea un foro político, y evidentemente no hay nada más político que la designación de un ministro de Estado, esta prerrogativa obviamente es del señor presidente de la República, y yo conversaré y le haré saber mi opinión, y si considero que mi participación, en vez de sumar, resta a este proceso de fortalecimiento de la confianza o de crecimiento para este gobierno, sin duda yo también tendré que tomar una posición. Pero no se puede anteponer un tema de esclarecimiento de hechos absolutamente reprochables, como son seguimientos, reglajes, supuestos actos de vigilancia contrarios a la normatividad que violan derechos fundamentales de la persona, para traer a discusión el tema de la designación o la permanencia de los ministros de Estado. Se me señalaba en determinado momento, señora presidenta, si yo hacía mío los informes de la Dirección Nacional de Inteligencia que el día de hoy han sido expuestos por parte de los señores de la DINI. Señora presidenta, cada funcionario público es responsable de los informes que emite. Yo hago mío los informes que emito. Lo que he venido a hacer de conocimiento de la Comisión Permanente es lo que la Dirección Nacional de Inteligencia me corre a mi traslado como organismo adscrito al sector que represento. Eso, como bien lo ha señalado por su intermedio el congresista Víctor Isla y como lo han señalado otros actores e integrantes de esta comisión, tiene que ser contrastado con otros medios probatorios, diligencias que para los efectos se tengan que realizar. Pero esta es una posición, es la posición de la entidad que ha sido cuestionada por un supuesto cuestionamiento de seguimiento a una señora congresista y a la sazón vicepresidenta de la República, y que se nos ha señalado que obedecía a un plan de inteligencia denominado Islam 2014. Yo he tomado debidamente apuntes de todos los temas que aquí se me han planteado, señora presidenta. También los nombres que la señora congresista Rosa Mavila ha hecho saber. Solicitaré la información para cruzar las aseveraciones que ella ha formulado en este espacio, y es parte de la investigación que se tiene que hacer con respecto a la ubicación de quienes pudieran ser responsables si es que alguien ha contravenido las disposiciones de este gobierno liderado por el presidente Ollanta, que es el respeto irrestricto a los principios constitucionales y al respeto al derecho a la intimidad. También señalarle, señora presidenta, por su intermedio, que con relación a la información, y por eso que en su momento le solicité hacer uso de la palabra,
que me alcanza el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, sí, pues, esta es documentación que llega a diferentes sectores del Estado y no precisamente la presidenta del Consejo de Ministros tiene que tomar conocimiento. Cada titular tiene que absolver las consultas que para el efecto se le formulan. Estas han sido hechas a los sectores de interior, a mujer, mientras yo estaba, finales de noviembre del 2013, y que, como yo lo he señalado, eso por trámite documentario pasa a la Secretaría General y luego se emite una respuesta. No sé si a estas alturas del tiempo ya se haya extendido, porque hubo un cambio en el gabinete, que fue a inicios del año 2014. De todas maneras, señora presidenta, yo me sumo a la indignación de los señores congresistas y a la indignación que en su momento lo expresara el señor presidente de la República en rechazar estos actos proscritos, porque no solo son anticonstitucionales, son ilegales, lo he señalado, minan la confianza de la población y que juntos tenemos que erradicar. Y es una oportunidad, y en eso me ratifico, del Ministerio Público, que tiene facultades inclusive coercitivas para poder llegar al fondo de las investigaciones. Yo tengo una información de parte, que es la información que da la Dirección Nacional de Inteligencia. Otra tanta la tendrán los que están investigando en su control político de parte de la Comisión de Inteligencia. Otra la que haga el Ministerio Público. Pero lo que sí es cierto es que esto no puede quedar en el tintero, no puede quedar en la interrogante, no puede quedar en la impunidad. No pasará como ha pasado en otros gobiernos. No lo vamos a permitir, señora presidenta. Y acá sí, yo celebro que todos tengamos la misma vocación política por hallar a los responsables. La responsabilidad es del gobierno de turno si es que esta hubiese sido practicada de forma individual o colectiva por determinados agentes que, contraviniendo las políticas de Estado de este gobierno, lo hubiesen practicado. Y si no fueran del gobierno, pues estamos en la obligación también de colaborar en las investigaciones para dilucidar los hechos. Si usted lo permite, Presidenta. Congresista Galarreta, interrupción. Gracias, Presidenta. Y bueno, ya a estas alturas de terminando el debate, yo saludo a la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que además, aparte de ser colega, es una persona demócrata que ha buscado el diálogo, que no coincide con la actitud de otros ministros que espero que sean cambiados inmediatamente, salvo mejor parecer del gobierno, y será pues el siguiente paso que tendremos que evaluar cuál es el que haremos lo de la oposición. Pero la Premier nos ha dicho, yo solamente suscribo informes que yo hago. Porque la Premier es una persona inteligente, tal vez por eso ella no quería informarlo y ha mandado con el informe el señor jefe Ladini. Obviamente cada uno se hace responsable de sus informes, pero si es su responsabilidad política esta institución, más allá que no despacha con ella, sino con el presidente Humala, no hacer lo suyo tal vez es porque no confía en ese informe, cree en ese informe, porque uno podría respaldar a su gobierno y decir, sí, ese es el informe que yo he mandado que dé el informe, pero yo suscribo ese informe. Pero ha dicho que no, ha dicho que ella solo suscribe los informes que ella dice. Yo creo que la Premier, como la conozco, es una persona inteligente, decente, tal vez ha dicho, no, esto yo no puedo informarle a la representación nacional. Y el segundo tema, Presidente, con esto termino para irnos, no nos ha dicho finalmente si le parece mal lo de Urresti y Tania Quispe, o sea, nos ha dicho, va a esperar los informes legales. ¿Qué informe legal? ¿Que no le parece mal? ¿No es suficiente que un ministro de Estado, justo estaba hablando usted de este niño, por ese infeliz que lo ha maltratado, hablando de la protección de los niños, Urresti también protege a los niños, a los funcionarios, sí, agarra y hace reglaje, cuida a los niños, a ver, a los jóvenes con quién para? O sea, ¿no le parece suficiente para decir sí? Como presidenta, con la autoridad de jefa del gabinete, este señor Urresti ha hecho muy mal en hacer un servicio particular, además le ha dicho servicio, y esperar que el ministro de Economía le informe. Usted misma puede no pedir el informe, decirle al señor ministro de Economía, cámbiela. Eso no puede pedir un servicio particular de una entidad del Estado que tiene que estar siguiendo a los terroristas, a los narcotraficantes. ¿No le parece suficiente para, por lo menos no nos puede decir que está mal eso que ha hecho el señor Urresti o la señora Quispe? Gracias, Presidenta. Adelante, Premier. Gracias, Presidenta. Para yo poder emitir una opinión que es la opinión del Poder Ejecutivo, no es la opinión de Ana Jara. Créame usted que si yo tuviera que venir a dar mi opinión,
entraríamos a otro espacio político. Yo represento un poder del Estado y me tengo que conducir con absoluta responsabilidad. Tengo que tener la respuesta de parte de los dos actores, porque hay muchos temas de seguridad que nosotros no conocemos. Yo no sé el alcance, por ejemplo, de la seguridad que pueda tener el funcionario público que desarrollando actividades que son complejas, que te enfrentan a determinadas mafias, como la que hemos emprendido en la incautación, por ejemplo, de lotes provenientes de la minería ilegal, esa vigilancia, esa protección alcance también al núcleo familiar. Yo no sé si existe alguna directiva en ese sentido que me tengan que hacer conocer a mí. Así como los congresistas tenemos solamente un seguridad de Estado que por turno nos presta seguridad, a no ser que uno renuncie a la misma. Los ministros de Estado tienen otro tipo de seguridad, el presidente de la República tiene otro tipo de seguridad que alcanza a su familia. Desconozco si para el desarrollo de determinadas actividades esta alcance al núcleo familiar. Pero tenga usted por seguro que yo no le corro a la respuesta. Si la tengo que formular y haya que aplicar sanciones, se aplicarán. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Agradecemos a la Premier por su participación. Se pone en conocimiento de los congresistas integrantes de la Comisión Permanente que los proyectos de ley 4157, por el que se declara el 27 de enero como Día de la Soberanía Marítima, y 3906, Ley de Demarcación y Organización de la Provincia de Padre Abad en el Departamento de Ucayali, aprobados en la presente sesión, han sido exonerados de la segunda votación por la Junta de Portavoces. Por consiguiente, se procederá a elaborar las autógrafas para su remisión al señor Presidente de la República. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Damos las gracias a la exposición, a la Presidenta del Consejo de Ministros, y le invitamos a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere conveniente. Muchas gracias. Gracias. Así termina la sesión de la Comisión Permanente, que recibió a la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien informó sobre el presunto seguimiento a algunas autoridades. Ana Jara reafirmó que el Gobierno no practica ninguna de estas prácticas antidemocráticas como reglaje. Agregó que el Gobierno es respetuoso de los derechos, en especial el no violar la intimidad de las personas. Dijo que hará las investigaciones y continuará rindiendo las manifestaciones que el Congreso así lo requiera. La titular de la PCM, Ana Jara, señaló: Dios nos coja confesados de volver a la dictadura. Es un desafío para el Ministerio Público, dirigido por Pablo Sánchez, llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación. Queridos televidentes, ahora lo invitamos a continuar con nuestra programación.